Si te dijera que existe un producto capaz de reducir de forma drástica las arrugas de la piel, que funciona de verdad, no como la mayor parte de cremas antiarrugas del mercado. Si te dijera que no se trata de un timo barato y que además este producto puede mejorar tu estado capilar y fomentar el crecimiento de tu pelo, seguro que no me creerías, seguro que pensarías que estoy tratando de venderte un nuevo aceite de serpiente cuya única eficacia posible es el efecto placebo. Pues créeme que este producto existe. No solo existe, sino que decenas de estudios clínicos avalan su eficacia y es sin duda el producto antiarrugas más efectivo inventado por el hombre y uno de los pocos productos que realmente funciona. Y sí, lo que dije sobre el pelo también es verdad y también está avalado por la ciencia. ¿Y de qué diablos estoy hablando? De la tretinoína. La tretinoína, también conocida como ácido retinoico, es un medicamento que se vende en formato de crema o gel tópico y que se utiliza principalmente para tratar el acné, la piel dañada por el sol y las arrugas finas. Aunque puede sonar contradictorio, la tretinoína funciona irritando la piel. Este compuesto puede acelerar el ciclo de vida de las células de la piel, las hace dividirse más rápido y morir más rápido, para que las células más nuevas y más saludables puedan tomar su lugar. Quizás esto te recuerde a la película El sexto día de Arnold Schwarzenegger, donde cuando Arnold mataba a los malos, estos eran clonados para seguir luchando. Incluso a veces se clonaban a los malos sin haber muerto. Un auténtico desfase, aunque evidentemente los malos, ni clonándose 1000 veces, podían plantar cara a Arnold. Y ahora toca ver qué es exactamente la tretinoína. Y este fármaco es un retinoide. Los retinoides son un grupo de compuestos derivados de la vitamina A. Y sí, tanto la tretinoína como el retinol forman parte de este grupo de compuestos conocidos como retinoides. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la tretinoína y el retinol? Tanto la tretinoína como el retinol se pueden usar para tratar las mismas afecciones. Ambos compuestos promueven la exfoliación rápida y la estimulación de colágeno y elastina, lo cual hace que nuestra piel tenga una apariencia más suave. No obstante, estos compuestos no son idénticos. Veamos ahora cuáles son las principales diferencias entre ambos compuestos. El retinol es una forma natural de la vitamina A. Es más suave y menos irritante para personas con la piel sensible. Está disponible sin receta médica y se encuentra en muchos cosméticos y productos para el cuidado de la piel de venta libre. Por otro lado, la tretinoína es una versión sintética de la vitamina A. Es más fuerte que el retinol, solo está disponible con receta médica, no es tan bien tolerada por las personas con la piel sensible y por último, si has probado el retinol pero no está siendo efectivo en tu caso, la tretinoína podría ser la mejor opción. Y pasemos a ver qué dice la ciencia con respecto a la tretinoína. Lo primero que tienes que saber es que este tratamiento tópico se ha utilizado para tratar el acné de leve a moderado durante casi 50 años. Diferentes estudios clínicos han demostrado que la tretinoína es eficaz para reducir la inflamación asociada con el acné, prevenir la obstrucción folicular y exfoliar la piel. Por otro lado, según una revisión de 2017, los retinoides tópicos son altamente efectivos contra el acné no inflamatorio e inflamatorio. Usándola regularmente, la tretinoína puede ayudar a eliminar el acné existente y reducir el número y gravedad de los brotes de acné. Otra revisión de 2012 sugiere que la tretinoína reduce la apariencia de las líneas finas y las arrugas, mejora la salud de la piel dañada por el sol, mejora la textura y el tono de la piel y reduce la apariencia de las manchas oscuras. Otro estudio de 2015 comparó los efectos de la tretinoína y el retinol en la piel humana. Según los resultados de este estudio, tanto la tretinoína como el retinol incrementan el grosor de la dermis y aumentan la expresión de procolágeno 1 y procolágeno 3. Además, el análisis de las imágenes faciales mostró una reducción significativa de las arrugas faciales después de 12 semanas de aplicación del tratamiento. Hay que destacar que los efectos fueron más potentes con el uso de tretinoína. Si te interesa el tema del colágeno, tienes que ver este vídeo donde explico todo lo que necesitas saber sobre cómo aumentar la producción natural de colágeno de tu cuerpo.
Por otro lado, una revisión sistemática de 2022, que analizó 7 ensayos clínicos aleatorizados controlados por placebo, concluye que el uso de tetinoína tópica es eficaz y seguro para el tratamiento a largo plazo del fotoenvejecimiento. Ahora toca el turno de ver cómo puede la tretinoína mejorar nuestro estado capilar y fomentar el crecimiento de nuestro pelo. Desde 1986 sabemos que la tretinoína puede ser efectiva haciendo crecer pelo y como tratamiento para la alopecia androgenética. Un estudio publicado en 2014 realizado en ratones analizó la eficacia de ketoconazol al 2%, minoxidil al 5% y minoxidil al 5% combinado con tretinoína al 0,1%. Y este estudio demostró que todos estos compuestos eran eficaces haciendo crecer pelo, siendo minoxidil el compuesto más eficaz de todos. Por otro lado, un estudio publicado en 2019 tuvo como objeto analizar un posible método para aumentar la respuesta a minoxidil en aquellos pacientes que no tenían una buena respuesta con este tratamiento. Este estudio demostró que la aplicación tópica de tetinoína al 0,1% influye en la expresión de la sulfotransferasa folicular. En este estudio, el 43% de los sujetos que inicialmente se predijo que no responderían a minoxidil se convirtieron en respondedores después de 5 días de aplicación tópica de tetinoína. Por tanto, el uso de tetinoína podría mejorar la eficacia de minoxidil en aquellos pacientes que no responden bien a este tratamiento. Otro estudio publicado en 2020 comparó la eficacia de la crema de tetinoína al 0,05% contra una crema de dipropionato de beta-metasona, un esteroide tópico contra la alopecia areata. Este estudio demostró que la crema de dipropionato de beta-metasona es significativamente más efectiva que la crema de tetinoína al 0,05%. En concreto, el doble de pacientes presentó mejoría con la crema de dipropionato de beta-metasona. No obstante, la crema de tetinoína también tuvo una respuesta positiva. Por último, tenemos que hablar de un estudio aleatorizado controlado publicado en 2015 cuyos resultados sugieren que minoxidil tópico al 5% es igual de efectivo que la combinación de minoxidil tópico al 5%, ácido azelaico al 1,5% y tetinoína al 0,01% en el tratamiento de la alopecia androgenética. Como ves, este es el único estudio donde la tetinoína no arrojó resultados positivos en el crecimiento del pelo. La crema de tetinoína al 0,1% podría servir para mejorar la eficacia de minoxidil, sobre todo en aquellos pacientes que no responden bien al tratamiento con minoxidil, puesto que influye en la expresión de la sulfotransferasa folicular. Y es que, si no lo sabes, minoxidil es una prodroga. Es decir, que minoxidil no es la forma activa de la droga, sino que se transforma en su forma activa sulfato de minoxidil a través de la actividad de una enzima llamada sulfotransferasa folicular. Esta enzima se expresa en la vaina externa de la raíz de los folículos, y cuanto más alta sea la actividad de esta enzima en una persona, mejor será la respuesta de esta persona a minoxidil. Y por este motivo no todo el mundo responde de la misma forma al uso de minoxidil tópico. De ahí que el uso de la tetinoína sea tan interesante en personas que no responden bien al tratamiento con minoxidil. ¿Y qué podemos decir sobre el estudio publicado en 2015 que analizó la eficacia de minoxidil y la comparó contra minoxidil combinado con ácido azelaico y tetinoína al 0,01% y no encontró ninguna diferencia entre ambos tratamientos? Pues bien, estos resultados podrían deberse a que la concentración de tetinoína utilizada en este estudio fue el 0,01% y no el 0,1% o el 0,5% utilizada en los estudios donde la tetinoína demostró ser efectiva. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like, y si te preocupa la salud de tu piel y de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Debido a la potencia de este fármaco, antes de utilizarlo, debes consultar con tu médico sobre los detalles de la afección de tu piel. Y es especialmente importante que consultes con tu médico antes de usar tetinoína si estás embarazada, en periodo de lactancia y si pasas mucho tiempo bajo el sol a lo largo del día. Además, deberás detallarle a tu médico todos los medicamentos que estés utilizando actualmente. Esto es especialmente importante para poder saber si algunos de estos medicamentos pudiera tener alguna interacción con la tetinoína.
Antes de aplicar la crema de tretinoína en tu piel, hay varias cosas que debes saber. Primero, asegúrate de que tu cara esté limpia. Si tienes maquillaje, retíralo y lava tu cara con cuidado. Recuerda que lavarla y frotarla en exceso puede causar irritación, algo que quieres evitar al usar tretinoína. Una vez que hayas lavado y secado tu cara, debes esperar de 20 a 30 minutos antes de aplicar la tretinoína. Veamos ahora los pasos para aplicar la crema de tretinoína. Aplica la crema una vez al día, preferentemente antes de dormir. Coloca aproximadamente media pulgada o menos de la crema o gel en la punta de tus dedos. Aplica suavemente en las áreas específicas de tu piel en donde necesitas que actúe el fármaco. El medicamento deberá desaparecer de tu piel de inmediato. Si no es así, prueba a usar menos cantidad al día siguiente. Ten presente que usar una mayor cantidad de tretinoína o usarla con más frecuencia no hará que el fármaco actúe más rápido. De hecho, podría causar irritación en la piel. Recuerda que la tretinoína es solo para uso tópico. Ten cuidado de no colocarla en tus ojos, boca o nariz. Por otro lado, mientras estés usando tretinoína, debes evitar o minimizar la exposición a la luz solar y lámparas solares, el viento y el frío extremos, jabones fuertes y productos para el cabello, y cosméticos que tienden a secar la piel. Además, debes evitar el contacto de la piel con compuestos y alimentos que pueden interactuar con el medicamento, como el alcohol, los astringentes, el limón y las especias. Quizás ahora te estás preguntando a partir de qué momento podemos empezar a ver los primeros resultados con el uso de la tretinoína. Pues bien, puedes notar que la tretinoína empieza a funcionar a partir de las primeras 2 a 3 semanas, pero es posible que tardes hasta 6 semanas o más en experimentar resultados significativos. Si no ves ninguna mejora en 12 semanas o si tienes una mejora significativa y quizás te preguntas si deberías empezar a usarla con menos frecuencia, lo mejor que puedes hacer es consultar con tu médico. Todo esto está muy bien, pero ¿tiene la tretinoína algún efecto secundario? Como hemos visto antes, es posible que la tretinoína irrite tu piel un poco cuando la empiezas a utilizar. En las primeras semanas de tratamiento es normal sufrir irritación, sequedad, descamación y picación leve a moderada. Estos efectos secundarios deberían reducirse a medida que tu piel se ajusta al tratamiento. Si tu irritación persiste o empeora, o si desarrollas ampollas, costras, hinchazón, enrojecimiento excesivo o un cambio en el color de tu piel, debes dejar el tratamiento y consultar con tu médico. Antes de usar la crema de tretinoína para mejorar el estado de tu piel, deberías considerar el uso de retinol. En este vídeo de aquí explico todo lo que debes saber acerca de este compuesto. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.